antes por la invitación. Voy a hablar de Semantic, Big Data, y he dado por hecho que estaba con una audiencia que sabía lo que era Link Data y Semantic Web. ¿Realmente es así? ¿Cuántos de vosotros habéis oído alguna vez hablar de esto o habéis trabajado con esto? Bueno, pues entonces estaba en lo cierto. Bueno, nosotros somos una empresa que trabaja en Semantic Web desde hace 10 años y de nosotros mismos decimos que hemos colaborado, que estamos colaborando en la construcción de la web semántica. De una manera muy sucinta, la web semántica es una estrategia, lo voy a decir de una manera muy sucinta y un poco bruta, es una estrategia que hemos desarrollado para que las máquinas interpreten correctamente los contenidos que nosotros creamos. Por tanto, es un conjunto de lenguajes y algunas cosas más que veremos que permiten que la computación colabore con nuestra inteligencia. No es inteligencia artificial, sino que es computación al servicio de nuestra inteligencia. En realidad, los humanos tenemos muy poco interés en crear tecnología que no sea para nosotros. Esta es una cuestión que creo que es básica. Y, en principio, no hay una inteligencia tecnológica separada de nuestra inteligencia. Se trata, por tanto, de disponer de la capacidad de computación de las máquinas para integrar volúmenes de datos que nosotros, como tales, no somos capaces de hacerlo. Por otro lado, y creo que eso ha sido ya objeto del panel de antes, hemos creado una enorme cantidad de datos en el proceso de digitalización que empezó de manera masiva en el último cuarto del siglo XX, pero que de una manera extraordinariamente acelerada se ha dado en la última década con la digitalización de nuestra vida cotidiana. Subimos fotos de lo que hacemos, constantemente estamos generando recursos digitales en las redes sociales, por tanto eso genera datos y datos y datos, ¿no? Y, por otro lado, disponemos de unos datos históricos que se han creado a lo largo del tiempo, que son datos en general de una calidad extraordinaria, que representan muy bien un elemento fundamental de nuestra identidad colectiva, que es nuestra memoria, y que están en un conjunto de instituciones que voy a llamar instituciones de la memoria, por ejemplo, en las bibliotecas, por ejemplo, en los museos, y son esas fichas que representan, a su vez, un recurso que está guardado, que está ahí, ¿no? Nuestras bibliotecas hasta ahora eran espacios físicos o los museos que guardaban recursos físicos. Bueno, esos datos en muchos casos están digitalizados también y en muchos casos están abiertos. Voy a hablar un poco de qué ocurriría cuando integremos o seamos capaces de integrar esos conjuntos de datos, y en particular los datos que provienen del mundo cultural, de una manera muy masiva y, además, representados de una manera muy expresiva, porque la web semántica lo que permite es dar expresividad al archivo que comunicamos a las máquinas de manera que podamos recuperarlo desde muchas perspectivas diferentes y con atención a muchos intereses diferentes. Bueno, esta es nuestra historia, lo decía hace un momento, y llevamos 10 años, hemos tenido una serie de reconocimientos internacionales, la Society for Learning Analytics, algunos premios, algunos proyectos, como es el caso de Didactalia, o de mismuseos.net, que es un metamuseo. Yo diría que la gran promesa para el cuerpo profesional que creo que está representado en esta sala, u otros parecidos que vienen del mundo de las librerías, de las bibliotecas, de los archivos y de los museos, es que la representación semántica de vuestros contenidos permite o permitiría el desarrollo de nuevos relatos, de nuevas narraciones sobre esos contenidos, de nuevas formas de contar lo que es la biblioteca. Y además permitiría relacionar la biblioteca en una metabiblioteca, en un espacio que a su vez puede ser muy complejo y múltiple. La segunda idea es los datasets, que es el producto natural de la acción bibliotecaria o de la acción del conservador del museo, porque responde a la representación en un lenguaje para máquinas de lo que hemos hecho, de nuestra ficha. No es el fin de la web semántica, es su condición o principio, es una necesidad, es el fuel, es la gasolina, pero no tiene ningún interés para las personas como tal.
Esta es una cuestión muy importante. Nos hemos pasado los 10 últimos años generando datasets y haciéndonos pocas preguntas, a mi juicio, sobre para qué estamos generando los datasets. Había una promesa general, esto va a cambiar la forma de hacer las cosas, pero en concreto no hemos pensado en cómo. Y cómo tiene mucho que ver con lo que decía Javier. El cómo es y esto cómo va a afectar a nuestros usuarios. ¿Y quiénes son estos usuarios? ¿Y qué grupos de usuarios nuevos puede haber cuando yo ponga la información en este formato? ¿Y quiénes van a poder reutilizarla? Perdón. Por tanto, hay una perspectiva en la que hay que pensar las cosas. El problema de hacer real las promesas de la web semántica creo que tiene 3 dimensiones, o 3 dimensiones fundamentales. Tiene una cuarta dimensión que no voy a tocar aquí, que es de arquitectura de software, pero yo creo que con estas 3 nos hacemos una idea. En primer lugar, debemos reflexionar sobre lo que nosotros denominamos procesos HCI, Human Computer Interaction. Siento el introducir en este espacio palabras en inglés, ¿no? Son como los latinajos de los abogados que vienen del derecho romano, pero es que en buena medida la tecnología se hace en algunas lenguas y menos en otras. Después hay un problema de ingeniería ontológica de integración de datos, es decir, hay un problema de representar nuestros recursos y el problema ontológico, que ahora tiene una faceta técnica, porque se representa en un lenguaje de programación específico que se llama OWL, es en realidad el mismo problema ontológico que tenemos desde el principio de los tiempos. Por tanto, si la filosofía se ha ocupado de la ontología, lo que estamos haciendo ahora es ocuparnos de la ontología o traducir los problemas ontológicos a un lenguaje para máquinas, pero los problemas permanecen. Y después hay un problema de computación y arquitectura. Los datos crecen muchísimo cuando los representamos de una manera expresiva o con link data. Dentro de los procesos que he llamado Human Computer Interaction, o sea, las interacciones entre las personas y las máquinas a través de las pantallas, que se trata de esto, hay a su vez cuatro tipos de problemas y si hay luego en la discusión me gustaría poner algunos ejemplos y no estar solamente con las diapositivas. El primer problema es el problema de recuperación de la información, el problema de cómo conseguimos lo que queremos cuando preguntamos a las máquinas. La experiencia Google es una experiencia, como ha dicho Javier, extremadamente poderosa y universal que nos ha hecho creer que ese es el modo en el que realmente se busca, cuando no es el modo en el que de manera natural buscamos las personas. Las personas no buscamos como resultado de una interrogación, en general, una lista de posibilidades. El para qué de la interrogación siempre suele ser conseguir algo. No entramos a Zara o a la Casa del Libro para disponer de una colección de posibilidades, sino para conseguir un libro o para conseguir un jersey. Hemos hecho luego muchas cosas para superar este estado de cosas, es decir, para superar la lista y dar por hecho que la primera es mejor, etcétera, pero eso no lo conocemos en realidad. No responde a nuestras preguntas, sino responde a un algoritmo muy rico, muy complejo, pero que no conocemos. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión en el tema de la recuperación de la información es que las personas normalmente utilizamos una estrategia que consiste en refinar o repreguntar para conseguir algo. Oiga, ¿tiene usted un libro de ciencia ficción? Sí, mire, precisamente ahora estamos promoviendo este que cuesta 30 euros. No, uno mucho más barato, por favor, es que me lo voy a llevar a la playa. Ya estamos repreguntando y vamos refinando esa búsqueda, ¿no? Hasta llegar a un libro de 8 euros que me lo puedo llevar a la playa, que es lo que yo estoy buscando. Por tanto, no existe un algoritmo que de antemano pueda administrar todas las posibles preguntas que un conjunto de personas pueden realizar sobre un conjunto de datos. Los algoritmos semánticos deben permitir el que las personas interroguen de acuerdo con lo que ellos necesitan. Bueno, la segunda, y esto hemos llamado buscadores facetados, hay algunos en el mercado con propiedades diferentes. La segunda cuestión es que las máquinas, si realmente interpretan correctamente la información, y nosotros no hablamos de procesamiento de lenguaje natural, que me gustaría ponerlo en otra dimensión, ¿no? Hablamos técnicamente de un lenguaje de etiquetado, es decir, un lenguaje que etiqueta el contenido
y en este caso concreto etiqueta las entidades que hay dentro de un contenido. Son los metadatos del contenido, pero no estamos hablando de que alguien interpreta el texto tal y como vosotros interpretéis el lenguaje articulado. Bien, pues una posibilidad, como decía, es que cuando yo realizo una pregunta sobre el sistema, la máquina sobre ese sistema es capaz de buscar un conjunto de recursos que hacen al caso y proponérmelos con sentido. Por tanto, hay una interacción entre máquinas para recuperar información sobre la base de una pregunta preferente que ha hecho una persona. La tercera cuestión es lo que llamamos nosotros descubrir conocimiento. Y el descubrimiento de conocimiento se produce sobre sistemas de inferencias. Con vocabularios suficientemente ricos, complejos e integrados, podemos decir, si tú me estás preguntando sobre Descartes, te puede interesar también Malebranche. Y te puede interesar también Malebranche porque la relación entre estas dos entidades es esta. Este influyó en este, o este pertenece a la misma corriente filosófica que este. Y a partir de ahí puedo proponerte un grafo que te permita desarrollar una narración, por ejemplo, sobre la filosofía moderna en el siglo XVII. Y por último, el otro grupo de problemas que hemos de resolver dentro de los procesos son los sistemas de recomendación. ¿Qué otras personas, por ejemplo, tienen los mismos intereses que tú? O qué otros documentos han sido consultados cuando se ha consultado este documento, etcétera, ¿no? Esos son sistemas de recomendación que tienen diversas estrategias, pero que hay una estrategia específica. No me voy a detener mucho porque he avanzado ya varias cosas, pero en sistemas de recuperación de la información me gustaría subrayar lo siguiente. Ya sé que esto es un cierto problema decirlo ahora, ¿no? Porque creo que una de las cuestiones que más pesan en el análisis, en el tipo de análisis que estaba diciendo Javier, es que los usuarios esperamos que lo que sucede en la pantalla tiene que suceder en menos de un segundo. Esto es así. Tiene que suceder en menos de un segundo o incluso en menos. Hay consultas relativamente complejas que pueden llevar más. Y este es un desafío para trabajar con datos muy masivos, útiles para usuarios muy masivos. Porque si yo estoy trabajando con datos muy masivos para usuarios muy especializados, estos pueden soportar interrogaciones muy largas. En un banco, en una central de seguros. Pero si estamos trabajando para el público, no. Entonces, claro, tenemos que trabajar con un conjunto de tecnologías complejas y tenemos que producir el mismo resultado que están produciendo otras tecnologías que son las que han modelado la experiencia de los usuarios. Esto tiene complejidad y lo digo con claridad porque es uno de los elementos. Esto sí que produce dolor, como decía, ¿no? Un objetivo que no es que produzca dolor, es que te produce agujetas todos los días porque es difícil satisfacerlo. Pero la idea última, yo creo que es una idea interesante y tiene que ver también con cuestiones que a las instituciones públicas les interesan como la transparencia, pero no solo, ¿no? Cuando estamos computando un grafo, que es lo que técnicamente construimos en Web Semántica, donde las entidades y sus atributos están relacionadas dentro del grafo de todos los modos posibles, permitimos o posibilitamos un sistema de interrogación donde trasladamos la responsabilidad al usuario. En la experiencia Google, la responsabilidad es del algoritmo de Google. Tú pones la palabra que pones, le das al clic y sale el resultado. Aquí trasladamos la responsabilidad al usuario. Si tú quieres tal, te ofrezco las facetas asociadas a esto. Si tú estás buscando, por ejemplo, pintura española, entonces te digo, ahí en el Museo del Prado hay tantos, de estos autores hay tantos, de esta época hay tantos, de este estilo hay tantos. Bueno, pues quiero pintura española del 18. Esa segunda interrogación has de hacerla, pintura española del 18. Y entonces vuelvo a calcular tantos en tal sitio, tantos en tal otro, tantos de tal estilo o tantos de tal tema, ¿no? Y vuelvo a hacer la pregunta, de la escuela española, por ejemplo, ¿no? Y de la escuela española que además sean bodegones. Bueno, eso es trasladar la responsabilidad al usuario. En general, en nuestra vida tenemos responsabilidad sobre las cuestiones que hacemos, pero en Internet muchísimas menos, ¿no? No tratamos de adivinar las intenciones, sino mejorar la comunicación. Debemos desarrollar buscadores que soporten el refinamiento y la exploración. Y, al final, se trata de ofrecer un conjunto acotado de resultados significativo y ordenado, y no una gran colección. Para ello debe disponerse de motores de búsqueda que estén basados en estándar de Web Semántica. Luego veremos en qué consiste esto, que en principio
sean muy escalables y que puedan responder a los incrementos de expresividad y de extensibilidad, es decir, de integración de vocabularios que prevemos que va a ocurrir en el ámbito del Link Data, ¿no? Y si esto no es así, va a haber un gran problema. Bien. Además, deben ofrecer sumarización, que para mí es una de las condiciones irrenunciables de la web semántica. Es decir, cuando yo pido algo, me tiene que decir cuánto hay de ese algo y cuánto hay de ese algo relacionado con el resto de las entidades y de atributos. Si yo estoy pidiendo pintura española y me dice que hay 500 o 5.200 recursos con pintura española, y cuántos en este museo, y cuántos en este museo, y cuántos de este siglo, y cuántos de este siglo, y cuántos de este autor, y cuántos de este otro, y cuántos, y cuántos, y cuántos. Es muy complejo, ¿eh? No creáis que sumarizar es banal. Sumarizar tiene unas exigencias muy importantes de computación. Pero, a mi juicio, la web semántica trata de permitir a las personas que encuentren y, por tanto, tienen que ver lo que hay, que es lo que ocurre con nuestra experiencia del mundo. Siempre buscamos cosas que existen. Normalmente no buscamos inexistencias. Cada posible valor tiene que presentarse como una opción de refinamiento y siempre debemos ofrecer resultados posibles. El propio buscador se convierte así en un instrumento de descubrimiento de conocimiento y en muchas ocasiones de formación. Si yo estoy pidiendo cuadros de la Escuela Española del 18, de pronto puedo descubrir un conjunto de autores que ignoraba sobre estos. ¿Y cuántos cuadros hay de ello? Por otro lado, además, debe ser capaz la máquina de ofrecer contextos significativos. Por ejemplo, si finalmente he llegado a un autor de una época o a un libro de cierto tema, ¿qué otros libros de este tema son interesantes y significativamente interesantes? Hemos de proveer de contextos enriquecidos de información. Y también hemos de permitir que el usuario se beneficie de la capacidad de inferir de la máquina siguiendo entidades que tienen relaciones profundas. Como he dicho antes, Descartes está relacionado con Leibniz o con Locke o con la filosofía del siglo XVII. Esto no estaba en mi petición, pero yo te lo puedo ofrecer si a ti te interesa. Y en educación puede tener interés, quizás en otros campos pues puede tener menos, ¿no? O si yo estoy en una empresa, este presupuesto está hecho por esta persona, por este equipo, en este proyecto, que también está en este otro proyecto, que a su vez trataba también de esto, que trata de este, ¿no? Bueno, y sistemas de recomendación, creo que esto es más conocido, tiene que responder a las áreas de interés del usuario, de usuarios afines, que buscan contenidos afines, contenidos que han sido recuperados por usuarios cuando se ha recuperado el que hemos querido buscar, etc. Bueno, la segunda cuestión importante son los modelos digitales. Un modelo digital representa un conjunto de hechos acotado, un conjunto de hechos del mundo, lo representa. Y un modelo digital representa el modo en el que sabemos que un conjunto de entidades de nuestro mundo, el de sabemos lo tendría que haber puesto entre comillas, ahora lo voy a matizar, y sus atributos interactúan y se relacionan entre sí. Saber tiene una gravidez demasiado fuerte para representar lo que en realidad es un consenso. No es un teorema de Pitágoras el modo en el que se organiza una biblioteca o un museo. En museos tenemos ya un modelo de referencia que es CIDOC CRM, en bibliotecas FRBR, en archivos CENEDA. Modelos de referencia quiere decir que son modelos que el conjunto de la profesión acepta como formas de representar razonablemente lo que es ese área o ese espacio del mundo, el conjunto de hechos que llamamos biblioteca o que llamamos museo. Lo pongo porque son conocidos, ¿no? Entre vosotros. Sin un modelo digital no podemos hacer Link Data ni Semantic Web. Esta es la condición, conocer qué entidades y cuáles son sus atributos, las que vamos a trabajar, sobre las que vamos a computar. Los modelos digitales permiten trabajar en dos niveles, y esto yo creo que es interesante para entender cuál es el futuro de Link Data y de web semántica. Uno es el de metaespacios. Os pongo aquí el caso de mismuseos.net, que podéis ver en Internet. Este es un metamuseo que hemos creado incorporando las obras de estos 7 museos. Todos están representados, todas esas obras están representadas con el mismo modelo, que es CIDOC, y simplemente se trata de un proceso de agregación. Podemos agregar
objetos que están representados con el mismo modelo. Y se puede hacer una gran metabiblioteca. En el extremo, la biblioteca de Borges, aquella, ¿no? Aquella biblioteca universal y espantosa, en cierto modo, ¿no? Se podría hacer, ¿no? Pero os podéis imaginar muchas agregaciones. La biblioteca de Cervantes, solamente con la obra cervantina y con sus comentarios o glosas, la biblioteca de esta época, del Siglo de Oro, la biblioteca, etcétera, ¿no? El segundo nivel de agregación es, y lo pongo con un caso nuestro, que es Didactalia, que es un espacio de recursos educativos en abierto que tiene unos 100.000 recursos y 200.000 usuarios, con 8 millones el año pasado de visitas, este año unos 10. Esta es la nube, todo lo que hemos integrado, el conjunto de contenidos que hay allí, incluido de Wikipedia. Estas son las ontologías que hemos integrado en una gran ontología, en un gran espacio ontológico que tiene CIGO, que tiene CRM, FRBR, que tiene GeoNames, FOAF, de Wikipedia, etc., ¿no? Esto es un metamodelo, es decir, es un espacio en el que distintos vocabularios y distintas ontologías se integran con sentido para producir un relato de interés en un espacio diferente, por ejemplo, en el de la educación. Y el punto de partida tiene que ser aquello que han producido los bibliotecarios y los conservadores de los museos u otras cosas, ¿no? Esto tiene dificultades y grandes posibilidades. Las dificultades es que hemos de encontrar ese conector que permite integrar con sentido, ¿no? Hay, claro, grandes entidades universales, la persona, por ejemplo, el lugar, el tiempo, pero tiene que haber más para que los relatos sean ricos. Este es el gran desafío de ingeniería ontológica, el crear metamodelos interesantes. Y por último, hace falta mover todo esto. Mover todo esto quiere decir que esto vaya rápido, que las búsquedas sean ligeras, etc., ¿no? Esta es una arquitectura y algunos de los componentes que creo que tiene que tener estos procesos por debajo para poder funcionar. Desde luego tiene que tener una base de datos dedicada a inferencias, casi en exclusiva, debe tener una base de datos dedicada a servir facetas, debe tener un sistema de consistencia de datos, servicios web, servicios de caché. No me voy a detener demasiado. Para que os hagáis una idea de cuáles son los tamaños en los que estamos trabajando y qué quiere decir Big Data o qué puede querer decir Big Data en el mundo de la cultura. Divipedia, que es la gran enciclopedia global, ¿no? Que realmente es la representación de Wikipedia con datos estructurados o con estándares de Semantic Web o en modo Linked Data, tiene ahora 3.640.000 objetos y aproximadamente 1.200 millones de triples. 1.200 millones de triples. Freebase, que es lo que subyace al proyecto de conocimiento de Google y al Data Graph que está proponiendo, tiene unos 337 millones de triples. PubMed, que es una base de artículos en el campo de la biomedicina, aproximadamente son unos 21 o 22 millones. Estoy hablando de memoria, me puedo estar equivocando, pero son 5.000 millones de triples. Esto sí que lo sé. 5.000 millones de triples. Y la colección del British Museum son unos 105 millones de triples. Nosotros tenemos una base de datos que es de BLP, son 2,5 millones de artículos científicos de IT, de Information Technologies, de tecnologías de la información, son 450 millones de triples. Este es un punto de partida. Yo creo que nosotros estamos trabajando en Big Data a partir de los 1.000 millones de triples. 1.000 millones de triples. Y yo creo que un horizonte razonable para poder trabajar puede ser entre 1.000 y 15.000 millones de triples que permiten agregaciones muy grandes. La mezcla de web semántica, de datos refinados, expresivos, ricos, muy trabajados por personas durante mucho tiempo, la mayor parte de ellos, más Big Data da lo que nosotros llamamos Smarter Big Data, un Big Data que es inteligente, que no es bruto, que no es masivo, sino que es útil para que las personas hagan preguntas sobre él y encuentren respuestas, claro. Yo creo que este es el horizonte. El horizonte creo que podría ser trabajar con entre 5 y 10 millones de recursos de una manera bastante ligera. Esto permite agregar muchos datos, en principio, muchos datos,
incluso entre 10 y 20 millones se podría seguir trabajando en los próximos 2 años o año, ¿no? Nosotros estamos ahora trabajando en ese entorno de los 1.000 millones y eso creo que tiene ya soluciones, que se están empezando a ver soluciones para poder trabajar con bastantes más. Gracias.